Saludos mis amigos, de este lado les habla el pastor Salomón de la Cruz. En esta ocasión yo quiero conversar con ustedes sobre un tema muy interesante, que es el tema de la interpretación del artículo 130 de nuestra Constitución, que marca algo y establece algo muy importante, muy interesante, y que necesitamos conocer, porque desde ese apartado se presentan algunos temas que han sido por muchas personas mal entendidos, incluso por algunos juristas a conveniencia, mal interpretados y mal aplicados. Por esa razón es importante que se haga esta revisión. Yo quise llamarle mitos, porque hay varios mitos, podemos decir que son urbanos, ¿no? Porque la comunidad en general los propaga sin conocer el espíritu que está detrás de este artículo, y es algo muy importante que se conozca. Voy a comenzar con este primer mito que muchos tienen cuando se habla de la separación. En ese artículo 130 se habla de la separación de la iglesia y Estado, y es muy importante porque lo primero que allí está especificándose no es que se separa la religión del Estado. O sea, tenemos que entender el concepto que allí aparece. El término es la separación de la iglesia, y está en singular. En realidad ya posteriormente se va a corregir y se va a poner en plural: las iglesias y el Estado, no de la religión, que esto es algo totalmente diferente. Si nosotros hablamos de una separación de religión y el Estado, bueno, pues podemos caer en diferentes modelos de Estado, pero no sería un Estado laico. Podría ser un modelo secularista, un modelo ateo, también podría ser, pero ese no es el caso de México. México es un país laico, y laico quiere decir que todas las ideas valen por igual, es decir, las ideas religiosas, las no religiosas, las seculares, las de los ateos, todos valen por igual. Lo que se le conoce popularmente piso parejo para todos. Bueno, aquí el primer mito es pensar que ese artículo está diciendo separación Estado y religión. Nada más alejado de la realidad. Lo que se está haciendo es la separación de los centros de autoridad o de gobierno de cada una de estas dos entidades, que son las entidades eclesiásticas y la entidad del gobierno. Es decir, ahora el gobierno, porque hay que conocer la historia, en el que estaban fusionados a cargo de la iglesia tradicional. La iglesia católica prácticamente era la religión oficial, y eso es lo que se hace, la separación, para que pueda entrar la pluralidad. Pero también es importante saber que lo que se está haciendo es un tema de gobierno, no de asunto de las personas que integran como ciudadanos esas comunidades, tanto la religiosa como las personas que trabajan en el gobierno. Se está hablando del gobierno de cada una de esas instituciones, es decir, las iglesias no van a interferir en el gobierno, porque ellos estaban a cargo del registro civil, de diferentes acciones que se estaban. Entonces lo que se hizo es la separación de los gobiernos, y el gobierno tampoco va a interferir en el nombramiento, porque incluso había una cláusula en el gobierno, ya en la época de la Guerra Cristera, se estableció una ley para que ellos establezcan incluso hasta el número de sacerdotes que iba a haber dentro del país. O sea, esa es la interferencia del Estado dentro de las iglesias, que aquí se separa, y el gobierno ya no interfiere dentro del gobierno interno de las iglesias, y la iglesia tampoco tiene a cargo ninguna institución para que forzosamente pasen por ella. Entonces, eso es lo primero. El primer mito es pensar que se está separando la religión del Estado. No, lo que se hizo es la separación de los gobiernos, de la iglesia y del Estado. En segundo lugar, el segundo mito que puedo decir es que esta separación, que aquí se menciona, la separación iglesia-Estado, se puede entender por sí mismo en el concepto. Si no se lee el resto de la Constitución, se va a malinterpretar. Por ejemplo, el artículo 130, para que pueda tener sentido, se tiene que leer a la luz de los demás artículos. Por ejemplo, el artículo primero, que habla de la no discriminación. Ninguna persona puede ser discriminada.
en su religión. A la luz del artículo 24, porque tú no puedes establecer una separación anticonstitucional en el que ya no haya ninguna participación de las iglesias en lo que respecta a su participación pública o cívica o civil. No puede hacerse completamente este tipo de separaciones si viola la Constitución. Todo lo que dice el artículo 24, entonces se tiene que respetar. Es decir, la interpretación de este artículo que dice separación de Iglesia-Estado no se interpreta como un todo en sí mismo. Tiene que interpretarse a la luz del espíritu que está en las otras leyes dentro de la Constitución, como por ejemplo los artículos 7 y 8 que habla de la libertad de expresión, y también se habla en otra parte de la libertad de conciencia. Todo eso tiene que ir junto para que pueda entenderse. Entonces no es una frase que se interpreta por sí solo. Eso es el segundo mito, es pensar separación iglesia-estado y aquí eso es todo lo que se tiene que decir. No, no es todo. Se tiene que interpretar a la luz de los otros marcos legales. En tercero, el artículo 130, recuerden que no está formulado en contra de la iglesia. El mito es que el artículo 130 lo que hace es que le pone un candado a las iglesias. Que el artículo 130 lo que hace es que hace como una especie de apartheid, ¿no? Las iglesias no participan en nada. Ese no es el sentido del artículo 130. Necesitamos entender correctamente que el artículo 130 lo que hizo, al contrario, fíjese, en vez de poner a un lado a la iglesia, lo que hace el artículo 130 es elevarlo. Porque si tú estudias la historia, la iglesia, después de todos los conflictos que hubo, tanto en la época de Benito Juárez, un día voy a hablar acerca de Benito Juárez, aquí tenemos bastantes materiales sobre Benito Juárez, y cómo también él entrega, porque fue un entreguista a lo que es la masonería de los Estados Unidos, el país. Pero también algo muy interesante de esa forma violenta, por así decir, antes de la formación de los derechos humanos, que completamente se apaga los derechos de la iglesia. Y luego la guerra cristera. Fíjate, otro día vamos a hablar acerca de la guerra cristera. Algo muy importante que podríamos tocar sobre lo que vino posteriormente. Y hizo que el tema de las iglesias o la iglesia quede completamente relegado a un lado. Pero en 1993, ya en la época de Salinas de Gortari, lo que agrega este artículo 130 es algo muy interesante, porque vean el artículo 130.1 eleva a la categoría legal, es decir, las iglesias ya a partir de entonces tienen personalidad jurídica, y eso es elevar el estatus de la iglesia. Lo que hizo el artículo 130 no vino a apartar, no, porque ya estaba demasiado controlado el tema de la iglesia. Y lo que vinieron a hacer con este artículo, no es un artículo que navegó en contra de la iglesia, sino que es un artículo que la elevó a la categoría de legal, es decir, que ahora vino a favorecer a la iglesia, porque ahora ya tiene una figura legal, y esto es algo muy importante. Ya hay ARs, asociaciones religiosas, y agrupaciones religiosas también. Vamos, hay un cuarto mito, aparte de que se piensa de que este artículo está en contra de la iglesia. No, vino a favorecer. Cuando citan el artículo 130 es un artículo que viene a favorecer a la iglesia. Fíjate, otra de las cosas importantes que hay que entender, que otro mito, podemos decir el cuarto mito, es que este artículo está prohibiendo toda participación de las iglesias. Bueno, esto no puede ser. El artículo no está prohibiendo eso. ¿Por qué no puede ser? Porque violaría todos los derechos religiosos que vienen en los diferentes pactos. Por ejemplo, en el Pacto de San José, en los artículos 12, incisos 1 y 2. Violaría también los derechos civiles y políticos, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del artículo 18, donde tú tienes el derecho de manifestar tu fe, no solamente en privado, sino también en público. Es decir, puedes
usar los espacios públicos para manifestar tu fe. De lo contrario, de no permitírtelo, eso es una discriminación religiosa y viene penado en el artículo 1 de nuestra Constitución. O sea, esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los artículos 6 y 7 garantiza la libertad de expresión de nuestra Constitución y el artículo 9 protege incluso hasta el derecho de reunirme en privado como en público. O sea, lo que está diciendo esto es que la fe no es algo relegado a la vida privada, sino que puedes y tienes el derecho, por los derechos humanos, de manifestarte públicamente. Entonces, es un mito los que piensan que este artículo, los que piensan que en el artículo 130 está prohibiendo que manifiestes tu fe públicamente, están atropellando todos los derechos humanos que se han venido alcanzando. Así que, bueno, pues esto es algo que queda como un mito. Los que piensan que el artículo 130 prohíbe toda participación pública de la iglesia, es un mito que no es respaldado porque nuestro país tiene una cláusula muy importante que dice que somos un estado laico. Y en el estado laico es un laico activo, positivo. Es decir, es un estado donde las iglesias participan. De lo que no está la iglesia es al control de los asuntos del gobierno. No está en el gobierno, y es así. Ni el gobierno está dirigiendo los asuntos de la iglesia. Eso es lo que es la separación que hay. Y el quinto mito que hay es que este artículo 130 ya no puede ser cambiado. Eso también es un mito. Todos los artículos de la Constitución pueden ser cambiados. Y de hecho, les voy a contar rápidamente en esta historia, porque fíjense, hay un libro muy bueno que escribe aquí Marta Eugenia García. Aquí está, este es el libro. Lo voy a presentar acá. Este libro narra de una manera tremenda todos los cambios del artículo 130. Se los recomiendo, aquí está. Miren, en este libro va narrando cómo fue la presentación de todos estos cambios de la reforma en 1993, de estos artículos, y dice algo muy interesante, que no se dio todos los cambios esperados porque ya se hizo demasiado cambio al elevar el nivel del estatus de las agrupaciones y de las asociaciones a nivel religioso, asociaciones religiosas, al darles esa altura legal ya. Entonces lo que se hizo es detenerse, porque todavía faltaba reformar otras cosas, como por ejemplo, lo que no se reformó, porque iba a hacer demasiado ruido a los otros partidos políticos que iban a saltar en contra, porque es demasiado cambio lo que estaba introduciendo. Porque los cambios son así, se tienen que dar paso a paso. ¿Qué fue lo que no se cambió? El estatus de los ministros de culto. Eso no se tocó, no se cambió y está pendiente. ¿Por qué está pendiente? En ese artículo 130, como está escrito hasta hoy, atropella todos los derechos humanos porque no permite a un ministro de culto participar en elecciones populares, cosa que no está prohibido a ningún sector, incluso a unas personas que no gozan de prestigios o que no tienen incluso estudios de ningún tipo, no se les prohíbe nada a todos. O sea, es decir, los ministros de culto, como se encuentra ahora establecido, que no se reformó, son ciudadanos de segunda clase dentro de la Constitución. Eso es un atropello, es un atropello de todos los derechos humanos. Y está pendiente. O sea, es un mito pensar que ya se reformó todo. No, eso se quedó pendiente precisamente porque en el momento ya se había dado un gran avance en elevar el estatus de las agrupaciones y asociaciones religiosas. Ahora queda pendiente ese espacio y ahí está. Estos 5 mitos, ¿cuáles fueron? Vamos a repasarlos rápidamente. El primer mito es que la separación, se trata de la separación de la religión. Ya vimos que no, se trata de la separación de las iglesias y el gobierno de las iglesias y el gobierno de los estados. Segundo, el segundo mito es que la separación
Iglesia-Estado solo se entiende en el artículo 120, también es un mito. El tercer mito es que el artículo 130 está formulado contra las iglesias. Ya vimos que no está contra las iglesias, está a favor de las iglesias. Y el cuarto mito es que toda participación pública de la iglesia está descartada. Ya vimos que es un mito. Y el quinto mito es que este artículo 130 ya no puede reformarse. Eso es un mito también. Bueno, espero que les haya servido. Y si no hay preguntas, a los cuales aquí dejamos el video y también pueden hacerlo por escrito. Bueno, pues esto es mi opinión el día de hoy. Saludos y espero que les ayude a un entendimiento total de estos temas legales y el papel que juega la iglesia en su comunidad. Un abrazo para todos y saludos desde Cozumel.